¿Sabías que la historia de Potifar, una figura enigmática de la Biblia, ha generado más preguntas que respuestas a lo largo de los siglos? Algunos han llegado a sugerir que Potifar, el poderoso capitán del guardia del faraón, pudo haber cambiado de género o sufrido una transformación radical durante su encuentro con José. Sí, así como lo oyes. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? La verdad, oculta entre las páginas sagradas y los secretos del antiguo Egipto, es mucho más intrigante de lo que podrías imaginar. En este video, desvelaremos la auténtica historia de Potifar, aclarando los mitos y revelando los misterios bíblicos que han desconcertado a estudiosos durante generaciones. Prepárate para descubrir la verdadera historia según la Biblia. En el mundo antiguo, donde el poder y la política se entrelazaban, la práctica de la castración no solo era una alteración física, también era una estrategia de control. Altos funcionarios, como aquellos en la posición de Potifar, podrían haber sido sometidos a esta medida extrema para asegurar su lealtad y eliminar distracciones. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Potifar fuera castrado, el contexto histórico sugiere que era una práctica común, especialmente en el antiguo Egipto. Es fascinante considerar cómo estas costumbres podrían haber influido en la dinámica dentro del hogar, particularmente en uno tan influyente como el de Potifar. ¿Qué misterios podría revelar esto sobre la verdadera historia de Potifar y su relación con José en Egipto? Al profundizar en los misterios bíblicos, uno no puede evitar preguntarse sobre la verdadera historia de Potifar. Los secretos del antiguo Egipto guardan pistas intrigantes sobre personajes como él, cuya vida y decisiones pueden haber sido moldeadas por las normas de su tiempo. Estas tradiciones, aunque duras, servían para mantener el orden y el poder en las sociedades de aquella época. Y así, en el trasfondo de esta historia, se encuentra José, un joven cuya vida dio un giro radical al llegar a Egipto, un lugar lleno de enigmas y desafíos. ¿Cómo afectaron estas circunstancias a su relación con Potifar y más tarde con la esposa de Potifar? Los rumores y las especulaciones sobre la castración de Potifar a menudo han alimentado interpretaciones erróneas sobre su papel y su identidad. Sin embargo, lo que es cierto es que Potifar era un hombre de gran poder y autoridad, lo que lo ponía en el centro de intrigas y controversias. La historia de José en Egipto no se puede contar sin considerar la influencia de Potifar, quien, aunque quizás alterado físicamente, no carecía de fuerza ni de carácter. Al avanzar en esta narrativa, se empiezan a desenredar las conexiones entre Potifar, su esposa, y el destino de José. Potifar no era un hombre común y corriente en Egipto. Su posición como capitán de la guardia del faraón lo colocaba en un puesto de gran importancia y poder. Su responsabilidad principal era la seguridad personal del faraón, lo que lo convertía en uno de los hombres más confiables del reino. Esta confianza depositada en él reflejaba no solo su lealtad, sino también su capacidad para manejar situaciones delicadas, como el encarcelamiento de enemigos del Estado. Los secretos del antiguo Egipto nos revelan cómo la estructura de poder se mantenía sólida gracias a hombres como Potifar, cuya vida estaba entrelazada con la estabilidad del reino. Explorando los misterios bíblicos, vemos que la historia de Potifar está estrechamente vinculada con la de José en Egipto. Este joven hebreo, vendido como esclavo, fue comprado por Potifar y rápidamente ganó su favor debido a su inteligencia y habilidades. La relación entre ambos no solo muestra la confianza que Potifar tenía en José, sino también cómo este último comenzó a ascender en un sistema que, en teoría, debería haberlo mantenido en la oscuridad. Pero Egipto, con todos sus secretos, es un lugar donde las cosas no siempre son lo que parecen, y el papel de Potifar es clave para entender cómo José terminó donde lo hizo. La influencia de Potifar en la vida de José no se limita a su compra como esclavo.
Es a través de Potifar que José comienza a experimentar los altibajos de la vida en Egipto. Desde la seguridad y estabilidad de la casa de Potifar hasta las profundidades de la prisión, la mano de Potifar estaba presente, aunque indirectamente. La verdadera historia de Potifar nos muestra a un hombre atrapado entre su deber y las intrigas que lo rodeaban, especialmente en lo que respecta a su esposa. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, cuando la esposa de Potifar entra en escena y todo cambia para José. La historia toma un giro dramático con la entrada de la esposa de Potifar, una figura que ha generado debates e interpretaciones a lo largo de los siglos. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, representa la tentación y el conflicto moral. Su insistente deseo por seducir a José, a pesar de su estatus como esclavo, revela no solo su carácter, sino también las tensiones ocultas en la casa de Potifar. José, por su parte, se mantuvo firme en su lealtad a Dios y a su amo, mostrando una integridad inquebrantable frente a la adversidad. ¿Qué secretos de la antigua Egipto podrían explicar este comportamiento? Este episodio, en la vida de José en Egipto, es crucial para entender su destino. La negativa de José a ceder ante las propuestas de la esposa de Potifar es un testimonio de su carácter y su fe. Sin embargo, este acto de integridad tuvo un costo. La furia de la esposa de Potifar la llevó a acusarlo falsamente. Una acusación que Potifar, pese a su posición de poder, no pudo ignorar. Es aquí donde la historia se oscurece para José, quien fue enviado a prisión por un crimen que no cometió. Los misterios bíblicos se entrelazan con los secretos de la antigua Egipto, y la verdadera historia de Potifar y su esposa revela cómo las decisiones y los malentendidos pueden cambiar el curso de la historia. La integridad de José, incluso en los momentos más difíciles, lo define como uno de los personajes más admirados de la Biblia. A pesar de las acusaciones y el encarcelamiento, José no perdió su fe ni su esperanza. Potifar, atrapado entre la lealtad a su esposa y la aparente evidencia, tomó una decisión que cambió la vida de José para siempre. Sin embargo, incluso en la prisión, José no estaba destinado a ser olvidado. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó a un encuentro que cambiaría su destino una vez más, conectando su historia con los enigmas de Egipto y la compleja figura de Potifar. A lo largo de los años, ha habido muchas especulaciones y malentendidos sobre la identidad de Potifar. Incluso algunos sugieren que cambió de género o fue castrado, lo cual es completamente infundado según las escrituras. Estos rumores probablemente surgieron de confusiones con otras figuras de la Biblia, como Potifera, el sacerdote de On, que es una persona completamente distinta. La Biblia, en su relato, es clara al distinguir entre estos personajes y no menciona ninguna transformación física de Potifar. Este es solo uno de los muchos misterios bíblicos que han sido malinterpretados con el tiempo, alimentando teorías que no tienen fundamento en la realidad. El verdadero Potifar era un hombre poderoso, con un rol específico y definido dentro del sistema de poder egipcio. Es fácil ver cómo, a lo largo de la historia, las leyendas y malentendidos se han mezclado con hechos, especialmente en una cultura tan rica en simbolismo como la egipcia. Pero al observar con más detalle, podemos descartar estas suposiciones incorrectas y centrarnos en lo que realmente se sabe. Potifar no era ni una mujer ni alguien que experimentara un cambio de género, sino un capitán del guardia del faraón, una figura de autoridad que jugó un papel importante en la historia de José. Los secretos de la antigua Egipto y los misterios bíblicos a menudo se entrelazan, pero es importante separar la verdad de la ficción. Es fundamental abordar estos malentendidos para tener una comprensión más clara de los personajes bíblicos y su contexto. Potifar y Potifera son ejemplos de cómo la falta de claridad en las traducciones o interpretaciones puede llevar a conclusiones erróneas.
A medida que exploramos la verdadera historia de Potifar, nos damos cuenta de la importancia de mantener la integridad del texto bíblico, respetando sus detalles y evitando mezclar hechos con ficción. Y es precisamente esta integridad la que, de alguna manera, conecta a Potifar con la increíble historia de José, un hombre que, a pesar de las adversidades, se mantuvo fiel a sus creencias y logró algo extraordinario. Después de enfrentar tantos desafíos, José finalmente encuentra su camino hacia la cima en Egipto, un lugar donde, paradójicamente, comenzó como esclavo. Su capacidad para interpretar los sueños del faraón, que advertían sobre una hambruna inminente, fue el punto de inflexión que lo llevó a ser nombrado gobernador de Egipto. Este ascenso no fue solo un golpe de suerte, sino el resultado de su sabiduría y fidelidad, cualidades que nunca abandonó, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Este es uno de esos misterios bíblicos que dejan a uno asombrado por el modo en que las cosas pueden cambiar tan radicalmente. El ascenso de José no solo benefició a Egipto, sino también a las naciones circundantes, incluyendo a su propia familia, la cual estaba sufriendo en Canaán. Los secretos del antiguo Egipto revelan cómo José, un extranjero, llegó a ser una figura clave en la supervivencia de una de las civilizaciones más poderosas del mundo. Pero no fue solo su habilidad para interpretar sueños lo que lo llevó al poder. Fue su habilidad para gestionar los recursos y planificar para el futuro lo que consolidó su posición. A través de este proceso, José no solo salvó a Egipto, sino que también allanó el camino para la reconciliación con su familia, una historia que ha resonado a lo largo de los siglos. Este momento en la vida de José es la culminación de su viaje, desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta convertirse en la mano derecha del faraón. Pero su historia no termina aquí. En realidad, es un nuevo comienzo. La sabiduría que adquirió en Egipto lo transformó en un líder que no solo salvó a su familia, sino que también estableció las bases para el futuro de Israel. La verdadera historia de Potifar, su esposa, y José en Egipto es un testimonio de cómo los eventos, incluso los más dolorosos, pueden tener un propósito mayor. Y es aquí donde la historia de José conecta con los misterios más profundos de la Biblia. Ahora que has explorado los recovecos más profundos de la historia de Potifar y José, te queda una pregunta crucial. ¿Qué harás con este conocimiento? La historia nos enseña que las percepciones erróneas pueden llevarnos por caminos equivocados, pero también que, al buscar la verdad, encontramos lecciones poderosas que pueden transformar nuestras vidas. ¿Estás listo para aplicar estas enseñanzas y dejar de lado los malentendidos que te han frenado? Atrévete a desafiar las creencias erróneas y a compartir lo que has aprendido hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar este fascinante viaje por los misterios bíblicos y descubrir más secretos como los que hemos revelado hoy. Nos vemos en el próximo video.